Menos mal, Colo. Menos mal que entraste y en la primera salvaste a Newell's de una derrota que hubiera sido muy injusta, viendo el desarrollo del encuentro. Porque empató Newell's 1-1 contra Instituto en un partido que ninguno de los dos equipos marcó superioridad sobre el otro. Por ahí un poco más Newell's que Instituto, pero tampoco han hecho muchos méritos para llevarse la victoria. Ni hablar de Instituto, por cómo le cayó el gol y porque tampoco generó demasiadas ocasiones. Y por otro lado Newell's, que estuvo muy impreciso a la hora de pisar el área, de llegar a 3/4 de cancha, porque sintió la incomodidad de tener que pasar a los tres centrales de Instituto, que a la primera que se durmieron, en un momento donde parecía que iba a ser derrota de Newell's, aprovecharon una desatención en el fondo de la gloria. Haciendo una crónica del desarrollo, a nivel general el partido fue muy chato, no fue atractivo, no al nivel de Newell's San Lorenzo, que fue el más aburrido del campeonato, pero no había atractivo por ninguno de los dos equipos, sobre todo de Newell's, que, como dije, pasaba la mitad de cancha, se le llenaban las preguntas. El único que por ahí trataba de romper líneas era Massanti. Al principio Guch había arrancado encendido, pero se fue apagando con el pasar de los minutos y en el segundo tiempo pasó desapercibido. Núñez, que volvió a la titularidad, pero le costó, a pesar de que tiene movimientos interesantes, que lo sigue teniendo, pero le costó de jugar de entrada al 33 de Newell's. Cócaro, que tampoco tuvo muchas ocasiones en el primer tiempo, y después en el fondo no tocó sufrir mucho, sacando una contra Instituto, donde quedó mal parado Newell's tras un córner en el que Méndez pierde la marca. Instituto abre de derecha a izquierda y John Córdoba, que es de lo más interesante que vi hoy de la gloria, no sigo Instituto, pero creo que hoy en ataque fue el más desequilibrante hasta su salida, que entró en libertad. Russo la pasó muy mal con Córdoba en cancha y a nivel en general del partido no fue su mejor día para el lateral izquierdo de Newell's. Y Córdoba, que remató y contuvo Reinati. La importancia de tener un arquero en partidos donde te llegan, y Newell's se fue prácticamente sin patear al arco en el primer tiempo. No recuerdo no noté tampoco una jugada clara de Newell's donde diga, me gustó esto. Solo movimientos interesantes por ahí de Massanti y de Guch, pero no pisaba el área. Los centros que tiraban no llegaba a conectarlos de nuevo, alguno que ingresa al área del equipo cordobés. Entonces el resultado era más que justo. Por ahí por ocasiones, y bueno, te decía, la Instituto, la única que llegaba al arco la metía así, pero el 0-0 quedaba muy bien para el partido. En el segundo tiempo también no se movió la sintonía. Por ahí Newell's en los primeros 10-15 minutos marcó territorio, en el sentido de que se jugaba más en el área de Instituto, pero Newell's tampoco terminaba de concretar las jugadas, a no ser por un error del arquero Instituto, Roffo, que había sacado una muy buena presión de Massanti, le quedó a Cócaro de cabeza, cabeció muy centrado y bueno, el ex arquero de las juveniles de la selección la mandó al tiro de esquina. Esa había sido la más clara de Newell's en todo el partido. Después otra vez el partido planchado, sin mucho que destacar. Instituto metió variantes, había entrado Tisera, habían salido Luna, Córdoba, que hizo un gran esfuerzo físico, Franco Jara, para meter las variantes en la visita, que hicieron algo de efecto, algo. ¿Por qué? Porque aprovecharon una desatención de Newell's en un lateral encima,
en el que sacan rápido. Tisera mete un buen pase vertical hacia arriba para el número 11, si mal no me equivoco, que remató muy mordido, la verdad, y lo de Salcedo inexplicable en ese momento, teniendo soledad, pero venía por ahí en velocidad, pero está totalmente solo y la metió al arco. Gol en contra para Instituto por un horror de Salcedo que no venía teniendo un partido para el aplazo. Llegó el 1-0 de la Gloria, Instituto que se ponía en ventaja, creo que de manera injusta, pero por el hecho de que no había hecho méritos como para ponerse en ventaja significativamente. Era un partido que básicamente no tuvo destellos por ninguno de los dos lados. Como dije, Matías Fonseca era el que había rematado para Instituto, que remató mordido, y luego en contra de Salcedo, que se ganó el repudio de la gente, más que nada por estos 2 años en Newell's que no vienen siendo para nada buenos. Lo del zaguero paraguayo, que deja mucho que desear y que por un error, a pesar de tener un partido regular, no otra vez quedó en el ojo, en la mira para los de Newell's, y después también se había mandado otra tras pasarle la pelota hacia atrás a Rignati, que quedó media cortita, y otra vez Lázaro fue el que remató y que también presionó a Rignati por un pase sin potencia del zaguero paraguayo, que por 2 jugadas casi Newell's pierde de manera desastrosa por el hecho de que con poquito le hicieron daño. Newell's se hizo daño, más bien, esta noche. Y llegaron los cambios por 3, porque al principio se lesionó de nuevo otro jugador de Newell's, otro más para la clínica. Se volvió a lesionar Salomón, no duró ni 5 minutos. Ingresó Noguera, que también creo que entró muy por debajo de su nivel a comparación de cómo había entrado contra Unión, a mi criterio. Otra vez se te lesionó un jugador, otra vez se te lesionó un central, y ya está, hasta el hartazgo de criticar lo que hicieron los anteriores técnicos, los anteriores preparadores físicos que tuvieron la pretemporada, y obviamente la dirigencia en la mala praxis en traer al equipo, a la dupla técnica, a Orsi Gómez y a sus preparadores físicos, que bueno, están a una lesión más de tener un juicio por la cantidad de lesiones y el mal que le han hecho físicamente a este Newell's, donde dejó muchos puntos en el camino y ahora los tiene que pagar y los tiene que recuperar como sea. Volviendo ya al partido, habiendo hecho una descarga por el tema de las lesiones, que ya también la hice en partidos anteriores, mete triple de modificación en el banco de Newell's, donde ingresaron Luciano Herrera, Scarpecchio y Gómez Matar, que creo que el mejor, creo que podemos estar todos de acuerdo que fue Gómez Matar. Por ahí Scarpecchio es un 9 de área, cuando tiene la pelota, cuando tiene que ir a asociarse con sus compañeros les cuesta mucho, o por ahí no tiene la rapidez en decidir en ir para adelante. Y Luciano Herrera, que no hizo una gran entrada en el segundo tiempo, la verdad. Metió cambios, y el último cambio que mete a Newell's, que cuando lo vi me parecía que Newell's se iba a dedicar los últimos 10 minutos a tirar centros al área. Cuando vi que iba a salir Guch, iba a entrar el Colo Ramírez. Pero vaya cosa que luego de la entrada del Colo Ramírez, la defensa que quedó desconcentrada fue al Instituto. Ramírez, que estaba atento a la jugada del lateral, Gómez Matar lo ve a Ramírez, que estaba solo y totalmente habilitado por el carril derecho,
pase filtrado, Ramírez que la deja pasar y un remate cruzado al palo derecho de Rofo para poner el 1-1 y poner un poco más las cosas justas, porque hubiera sido terrible que Newell's perdiera y por cómo se dio el encuentro. Empató Newell's, por ahí se envalentonó un poquito más con el ambiente, con la gente, pero tampoco ocurrió mucho más. Newell's, no recuerdo después del gol de Ramírez una jugada clara de Newell's. Instituto que por ahí aprovechaba que el equipo por ahí de Kudelka estaba por ahí con las emociones del gol y dejaba un poco de espacios por las bandas, sobre todo por la de Jerónimo Russo y Armando Méndez, pero creo que el más flojito de la defensa, sacando los errores de Salcedo, fue Jerónimo Russo, que la pasó mal con Córdoba y después tampoco con los cambios de Instituto se pudo asentar en el partido y casi que le ganaron siempre a nivel defensivo, aunque ahora me acordé, en ataque tampoco tuvo muchas hasta que la última se lanza en ataque, hace una muy buena maniobra, se va hasta la línea del arco y tiene un centro que cabecea mordido Luciano Herrera a las manos de Rofo. Después todo centro llovido de Instituto al arco de Reinati que siempre respondió seguro, cortando los centros, atajó 2 pelotas y la de gol en contra es culpa de Salcedo, y llanamente. Paréntesis aparte, resultado justo, y creo que es un punto valioso por ahí si lo vemos con optimismo, pero que Newell's con un poquito más lo podía haber ganado tranquilamente si estaban más iluminados los de arriba y por ahí si llegaba a conectar el 9 titular que era Matías Cócaro, que le cuesta un montón últimamente. Partido aparte para el árbitro, Bruno Amiconi, que no está apto para la primera división, ya lo habíamos visto en partidos anteriores. La roja primero a Masachesi, que cobra por un golpe sin pelota a Cócaro. Yo creo que compra la exageración de Cócaro y estuvo 5 minutos el partido parado. No está mal, no está mal la amonestación, porque creo que para mí el 9 de Newell's exagera mucho, pero no puede estar 5 minutos parado el partido, la verdad. Ahora sí, si estas no son rojas, que sean así para todos los equipos. En las chiquitas pienso que estuvo más inclinado para Instituto que para Newell's, faltas de mitad de cancha que eran similares, te las cobraba para la visita. Y ¿qué más agregar? También que se le fue mucho el partido después de esa situación entre la no roja de Masachesi con el cántico de la gente, por ahí que en la visita después del gol en contra de Salcedo se la pasó haciendo tiempo y por ahí Amiconi no ponía autoridad, le hacía la advertencia, bueno, hacete una vez, pero ya es un dato honesto, eso nunca pasó. Y me queda la sensación de que es otro arbitraje más para el olvido en el fútbol argentino a nivel general. Y luego, que también, antes de la no expulsión a Masachesi, había echado a Fran Darío Kudelka a los 20 del primer tiempo porque solo le dijo que cobrás en una faltita chiquita que cobró a favor de la Gloria. En la transmisión al menos solo se vio a Kudelka diciéndole que cobrás de manera pacífica, nada más que eso, obviamente con el cansancio de que le cobren falta en contra, pero tampoco con un tono elevado o con violencia. Hasta ahí sabemos, veremos qué sube después el juez de línea que por ahí estaba cerca o Amiconi para justificar esta expulsión que a mi criterio me parece mal expulsado el técnico de Newell's, que ahora se perderá el partido con Vélez y todo el tramo del partido lo dirigió el ayudante de campo Federico Hernández, que acertó con los cambios encima. Mirá, chapó para Hernández que
lo puso a Ramírez y en la primera que tocó el gol. Le salieron todos bien y yo creo que los cambios lógicamente estuvieron bien hechos. Nada más que agregar. Y para cerrar, para hacer un podio de lo rescatable de este empate de Newell's, creo que el mejor del partido en general ha sido Luca Reggiardo, que también lo pusieron ahí al último como figura del partido. Muy prolijo, sólido. En el primer tiempo le costó un poquito, tuvo buenas y malas, pero en el segundo tiempo se la bancó solo porque ya Rodrigo Herrera estaba jugando mucho más suelto y Newell's estaba más parado como un 4-1-4-1. Y aún así, el pibe se la bancó. Y en el último tramo del partido, donde el encuentro estaba un poco más partido e Instituto tenía más hueco para atacar, apareció la figura de Reggiardo para acompañar a los centrales, recuperó varias pelotas, muy preciso con la salida en los pies esta tarde-noche, así que sin dudas el 5 de Newell's fue la figura y necesitaba hace mucho tiempo Newell's un mediocampista que al menos cumpla para que el mediocampo no sea una autopista como nos tenía acostumbrados Newell's. También otro que me gustó mucho, bueno, siempre Masanti, desde que vino a Newell's no tuvo un partido por debajo de los 5 o 6 puntos. Prolijito, por ahí le faltó hoy un poco más de precisión en los 3/4 de cancha, pero siempre con movimientos interesantes para al menos romper las líneas y generar peligro. Guch de mayor a menor, Reinati seguro también, siempre, y creo que en el podio de los peorcitos pondría a Salcedo por el gol en contra y por la segunda casi macana que se manda, y por Jerónimo Russo, que hoy la pasó muy mal durante todo el partido, sobre todo con John Córdoba. En la labor defensiva todavía está en el debe Russo, pero en ataque tiene con qué para seguir siendo titular, y aparte porque de suplente está Martín Luciano. Gente, muchísimas gracias por ver el análisis de un punto más de Newell's, que sigue sumando para seguir acomodando. Lastimosamente fue el último partido de local, porque hasta dentro de 3 meses no habrá torneo local ya para Newell's, porque no tiene chance de clasificarse. Otro torneo más sin clasificarse, al menos para los octavos del final. Está en el debe todavía el equipo en ese sentido. Y lamentablemente la gente tiene que seguir mirando la parte de abajo, cosa que ya es costumbre, lamentablemente. Gente, que terminen muy bien el domingo, que tengan muy buen inicio de semana. Nos vemos contra Vélez.